NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Juan Pablo II, o cómo se hace un santo. Y no es que el santo se haga a sí mismo, por supuesto, santo, ¿no? Sino es la gracia de Dios. Pero claro, la vida entera de Karol Wojtyła es un ejemplo. Por eso dedicamos todo un programa a él. Y llevamos ya más de 100 ediciones del programa y descubrimos siempre algo nuevo, porque en toda la trayectoria de San Juan Pablo II, en el aspecto intelectual, en el aspecto laboral, en el familiar, en todos, y hoy veremos también en el filosófico y teológico, es una enseñanza viva para todos nosotros, cómo fue superando dificultades y todas le servían como de trampolín, no para medrar, diríamos, humanamente o hacer una carrera, no en el mundo, sino para conocer más a Dios, para ser un hombre más entero, más coherente y realmente llegar a donde llegó, en ese sentido de una santidad profunda. Y esto es lo que nos convence completamente de Juan Pablo II. Vamos a saludar al padre Antonio, que también tiene la misma enfermedad y es que quiere mucho a Juan Pablo II. Así es, muy bien. ¿Verdad, padre? Claro que sí. Bienvenido, padre Antonio. Muchas gracias y a todos los que nos escuchan también. Yo creo que son muchos los que padecen este mal de querer mucho a Juan Pablo II. Gracias a Dios. Exacto. Y yo creo que cada vez más, porque es un gran bien, cada vez más a medida que lo conocemos. Tenemos el padre y yo en las manos, cada uno, un libro que nos está dando mucha luz, nos está sirviendo. Además es muy bonito. Lo voy aquí a mostrar en la cámara, que con el forro no sé si se verá. Se titula No tengáis miedo. André Froissart dialoga con Juan Pablo II. André Froissart fue un escritor, un periodista francés que se encontró, tuvo una conversión impresionante. Él era un hombre no creyente y un día, al entrar en la catedral de Notre-Dame en París, tuvo no sé cómo se suele decir entre enamorados, un flechazo, pues esto fue como un fogonazo de luz. Y él explica, ya lo contaremos otro día, cómo de una vez, es como la ciencia infusa, entendió toda la doctrina de la Iglesia, toda la teología. Claro, en el diálogo con Juan Pablo II, pues Juan Pablo II le viene a decir, bueno, yo no tuve tanta suerte, yo tuve que estudiar mucho porque no lo vi todo de una vez. Sin embargo, es muy bonito ver que llegan al mismo resultado, infalible, que es la verdad, en toda su plenitud. Juan Pablo II fue un hombre que siempre estudió a conciencia buscando la verdad. Pues padre Antonio, aquí nos situamos en la vida de Juan Pablo II cuando él se convierte en alumno del seminario. Pero era un seminario un poco especial, ¿no? Bueno, él no era un seminario ahí, diríamos, un centro de estudios, una casa, todo regular y demás, sino más bien era el que busca a un sacerdote que le vaya preparando, le entrega un libro, le hace esto, entonces se va, y como todo era clandestino, ¿no? Ahí en Polonia, en época de persecución, de la invasión, entonces dominación rusa, primero alemana y después rusa, ¿no? Entonces su situación era el que realmente se propone buscar a Dios de todo corazón. Llegó a conocer que Dios le quería pues sacerdote y entonces proponérselo, las dificultades, los medios, los que haga falta y las dificultades no van a ser impedimentos. Lo que Dios quiere se hace. Entonces se puso a estudiar y aquí fue donde le entregaron, pues para comenzar los estudios, un manual, un libro
Claro, si sabemos cómo venía Juan Pablo II, ¿no? Como a él le gustaba más el arte, entonces venía del teatro, ¿no? Entonces era más poesía, más representación y demás. Y entonces le entregan un manual de teología y comienza con un libro de la metafísica, donde ya no es imagen poética, no hay, diríamos, esa sensibilidad. Entonces es ir a la verdad, ir a profundizar de tal manera que para él fue algo totalmente nuevo. Y duro. Y duro. Él lo dice. Y en 2 meses, que él se puso ahí con ese manual hasta que dio el examen, pues él dice, ¿no? Fue un descubrimiento base de las estructuras en las que aún hoy me apoyo. Es también el origen de mi vocación, esencialmente pastoral. Las circunstancias nunca me dejaron mucho tiempo para el estudio. Por temperamento prefiero el pensamiento a la erudición, de lo cual pude darme cuenta durante mi corta carrera de profesor en Cracovia y Dublín. Pero este encuentro donde él dice, se puso ahí a estudiar y dio el examen, lo aprobó, dice, el conocimiento que tuvo, el poder llegar a esa profundidad de la metafísica, todo lo que el mundo que le abrió en su conocimiento, ¿no? Su forma de mirar el mundo y demás, la metafísica, cuando dio el examen, aprobó, dice, el conocimiento, lo que yo he recibido de esta metafísica, tiene una satisfacción mucho mayor que la nota que me acaba de dar, ¿no? Que sería buenísima. Claro. Qué bien, ¿no? Un hombre que no se movía por metas solo humanas o utilitarias, de decir voy a sacarme esta nota, este diploma. Fíjense que todo esto ocurría en el año de 1942, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1942 fue, dice él, me convertí en alumno del seminario clandestino que funcionaba a espaldas del ocupante. Y entonces él se alojaba en el Palacio Episcopal del arzobispo, Monseñor Sapieja, que le guardó siempre un gran agradecimiento, todo esto a escondidas. Dice, preparaba los exámenes durante mis horas libres porque él trabajaba en una fábrica y en la medida en que ello era posible durante los intervalos de trabajo en la fábrica. Aquí se sitúa ese gran descubrimiento intelectual. Padre, dice que fue una especie de revolución copernicana en el firmamento de mis ideas. Dice, al principio fue un gran obstáculo. Mi formación literaria, como usted lo explicaba muy bien, centrada en las ciencias humanas, no me había preparado para nada para las tesis y las fórmulas escolásticas. Y dice que tenía que abrirme camino a través de una espesa selva de conceptos, análisis y axiomas sin poder siquiera identificar el terreno que pisaba. Así es, por eso esos trabajos, ese estudio, esa preparación, primero a él le dio, ¿no?, otra visión sobre diríamos, el estudio, la verdad, el fundamento del ser, una serie de cosas que después le serviría mucho. Ciertamente el poder superar un gran obstáculo hace que después otras cosas te sean mucho más fáciles. Y a veces, esto en concreto es lo que a algunos es la clave para ver si tiene una vocación o no. Entonces, cuando uno busca, ¿no?, va a tener un gran obstáculo. Entonces, si supera eso, quiere decir que todo lo que venga después lo va a superar. Si no supera eso, entonces es que no va a poder superar otras cosas, ¿no? Se va a hundir. Y aquí vemos también un poco, diríamos, el temperamento, ¿no?, de en este caso, San Juan Pablo II. El que ante una dificultad no se desanima, sino que echa todo de sí para llegar a dominar, a superar, a tener el contacto y la profundidad, ¿no? Entonces, para él, este libro como que le abrió todo un mundo que ya de ahí pues entró a todos los estudios de teología, de filosofía, que le iban a hacer después posible el ser lo que en ese momento ya deseaba, el ser sacerdote. Exacto. Este es su primer, diríamos, gran encuentro con los libros, que le abrió todo un mundo
de ciencia, de estudio, ¿no? Ujú. Padre, ¿puedo leer para que usted nos lo comente otro trocito de sus palabras? Adelante, adelante. Dice él, mi concepto de la persona única en su identidad, mi concepto del hombre como tal, centro del universo, nació de la experiencia y de la comunicación con los demás en mayor medida que de la lectura. Dice también, o sea que los libros me ayudan, dice, pero también la experiencia con las personas. Es impresionante, no fue nunca un teórico San Juan Pablo II, o por lo menos solo un teórico. Sí, ciertamente, él dice, el trato con los demás, o sea, la experiencia, el ver los problemas, las circunstancias de las personas y demás, todo eso le ayuda, ¿no? Es una experiencia que le enriquece, que él no se echa atrás y va aprendiendo de todo. Como usted acaba de decir, no era ese teórico que daba ahí una elucubración y, bueno, ha dado vueltas ahí a una idea, a un pensamiento y ahí se quedó. No, le gustaba pensar, pero con base en la persona, en la realidad, en las circunstancias, ¿no? Todo eso que le hace ir poniéndose a la altura, diríamos, del ser humano, su relación para con Dios y con los demás, y su vivencia y su ser profundo, ¿no? Lo que es la eternidad, ¿no? Hacia dónde va. Por eso, el vivir en esa circunstancia un seminario clandestino donde tenía que esconderse, diríamos, para estudiar o disimular y todas esas cosas, pues es una experiencia, ahí demuestra la fuerza de voluntad, ¿no? Que no se amilana ante ningún obstáculo, ninguna dificultad o persecución, porque es esto, ¿no? En tiempo de persecución, bueno, si no me dejan, si todo es así, no, al contrario, él sigue sacando adelante y luego ve de la vida, las personas y demás, que hay que dar más porque los demás, y en esto de la enseñanza... Los demás lo necesitaban, quiere decir usted. Claro, o sea, lo que los demás, primero también lo que hacen, ¿no? El ejemplo de los demás, si ese lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? Uh-huh. Si ese es así, pues entonces yo también voy a seguir por ese camino. Pero al ver que la fe, perdone padre, que al ver también que la fe estaba en cierto modo en peligro con estas dominaciones, bueno, esta ideología nazi, la ideología cierto modo en peligro perseguida. Padre, ¿verdad, no, que sí? Claramente perseguida. Y por el gobierno comunista, es decir, que se estaba imponiendo y en medio de una guerra. O sea, él también ese amor a la patria que tienen los polacos de una forma tan hermosa, ¿no? Además lo unen con la fe. No es un amor a la patria como, diríamos, guerrero, ¿no? O revanchista. No, es una defensa de los valores esenciales. Así es. Y él lo tomó así, como ¿cómo puedo yo defender la grandeza del hombre? Y es lo que hizo, no se quedó solo en los libros. Padre, él habla también de la amistad, ¿no? Cuando dice esto de la importancia de la relación con los demás para descubrir cada vez más a Cristo, también habla de la experiencia de la amistad, y especialmente con muchos sacerdotes y eso. Él cuenta también que, y esto seguramente ya nuestros amigos lo conocen, conoció a uno que fue seminarista, que lo tuvo que dejar, y que por su vida espiritual, que así muy profunda, él llama a uno de esos santos de oscuros que quedan siempre anónimos, que nadie conoce, pero que es un hombre de mucha santidad. Él le llama Juan, se llamaba Juan, que dejó porque tuvo que atender a sus padres, se puso a trabajar de sastre, y entonces con la costura pues profundizaba su vida espiritual. Y en un encuentro con él, pues fue quien le enseñó, le prestó los libros de San Juan de la Cruz. Y aquí fue, pues si la metafísica le abrió a Juan Pablo II una serie de un campo de ciencia, ¿no? Para poder conocer en profundidad los conceptos, las cosas y un poco más ordenar el pensamiento y demás. Y tanto. Aquí, en concreto, va a tener con este sastre, con este, diríamos, amigo, con este encuentro que tiene
con esta persona o santo anónimo que él llama. Fue como un maestro para él, ¿eh? Sí, de vida espiritual profunda. Aquí fue donde encontró otro mundo que él, aunque tenía un poco ya, diríamos, de búsqueda, pero no tenía ese encuentro. Y aquí fue donde tuvo el encuentro con San Juan de la Cruz, que fue para él tal descubrimiento en San Juan de la Cruz, su espiritualidad, ¿no? Que con estos libros que él llama amigo Juan, entonces él se puso a leerlo y de aquí él empezó a hacer, o de aquí fue la base para hacer su tesis doctoral. Entonces dedicó muchísimo tiempo a ello, pero vemos cómo la espiritualidad de San Juan de la Cruz de tal manera se imprimió en San Juan Pablo II, que de hecho es el buscar la verdad de Dios, en este caso, que la metafísica le ayudó para poner las bases, ¿no? Bases y cómo orientarse por el camino de la verdad y no irse por otros caminos de sentimientos o de otras cosas. Entonces, encontró a San Juan de la Cruz, pero claro, él era polaco y San Juan de la Cruz es español, o era español, ¿no? Entonces, de Ávila, pues entonces, dos pensamientos, dos formas de expresarse, de tal manera aquello le llegó tan profundo que dice que para hacer su tesis doctoral aprendió el español solamente para poder expresarse y poder decir las cosas tal y como San Juan de la Cruz lo expresaba y lo hacía. Aquí vemos, diríamos, es uno de esos ejemplos de San Juan Pablo II. Si algo lo quieres conocer a fondo, tienes que meterte en ese pensamiento, pero también la forma de expresarlo. Yo recuerdo diríamos, del padre Molina, ¿no? Dicen, y así es, ¿no? Cuando él, al principio de su vida sacerdotal, tomó a Santa Teresa de Jesús, de hecho, leía, profundizaba, estudiaba, que en sus predicaciones y en su hablar diario tenía muchas expresiones, el giro de las palabras, de las expresiones, igual que Santa Teresa de Jesús. Lo había hecho suyo, o sea, lo había asimilado. Uh-huh. Eso es tomarlo y hacerlo suyo. Pues de aquí yo, diríamos, le animo a todos los que nos escuchan, todos nuestros amigos, primero, este espíritu de San Juan de la Cruz, de meterse en esa realidad, en esa verdad, y hacerla de tal manera que uno se mete con el idioma, uno se mete con la expresión, uno se mete con el sentido de lo que tiene. Porque si nos vamos a un santo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Santidad, amor de Dios. Pero no es tomar unas anécdotas, algunas cosas de las que me gustan para aplicarlas en mi vida y yo sigo mi vida y el otro por ahí, ¿no? Es esto, mentalizarse a fusionar mi espíritu. Esto es una de las cosas que diríamos uno mira en Juan Pablo II, que realmente llegó a conocer ese pensamiento de uno en la teología espiritual. San Juan de la Cruz es el místico más elevado, ¿no? Hay muchos maestros, pero místicos así elevados son pocos, ¿no? Y San Juan de la Cruz es tal vez, si no el primero, pues tiene más libros y tiene una vivencia y una experiencia muy elevada en la mística. Es verdad, padre, y tiene puntos en común en su vida con Juan Pablo II, como fue la persecución. No lo olvidemos. San Juan de la Cruz, cuya biografía es apasionante también, tuvo que sufrir la cárcel también por ser junto con Santa Teresa de Jesús de Ávila, ser el promotor de la reforma del Carmelo. Es cuando nació el Carmelo descalzo. Bueno, pues fue muy incomprendido por algunos que tenían unos intereses y lo encerraron varios meses en la lóbrega cárcel, si no me equivoco, en Toledo, del Carmelo. Y él estuvo sufriendo mucho, y en esa noche oscura, en todos los sentidos, de la cárcel y del sufrimiento profundo que experimentó, espiritual, físico, psíquico, lo que ustedes quieran, ahí
es cuando más profundizó en su doctrina. Y que en realidad, si no me equivoco, la tesis que hizo Karol Wojtyła en aquel tiempo, que después era San Juan Pablo II, es muy bonito porque, yo una idea que recuerdo, que es muy bonito ese libro, es como que no busquemos para la fe, para tener fe, no busquemos como dominarlo todo con nuestra razón, sino dejemos que nuestra razón sea iluminada, pero tan iluminada que llega a ser deslumbrada por la fe. O sea, eso no es una falta de luz, es un exceso de luz. Él lo explica muy bien según San Juan de la Cruz. Impresionante, o sea, la humildad que necesita la razón, no para creer algo no racional, sino algo que incluso que la colma totalmente. Así. Es hermoso, pero esto ya es de unos niveles altos, ¿no? Aquella tesis doctoral, pero bueno, también se da a entender para los que les guste estudiar. Por eso diríamos, yo me quedaría ya con esta idea. ¿Qué haces, Juan Pablo II? Primero, las dificultades no las rehúye, las enfrenta. Se pone, trabaja en ello. Los estudios de la metafísica, que en ese momento para él eran tan difíciles, porque de ahí va a sacar mucho bien, mucho conocimiento, mucha experiencia para toda su vida. Por eso, en vez de rehuir las dificultades, aprendamos o pidamos a San Juan Pablo II, encomendémonos a él, pidiéndole la luz y la fortaleza para superar la dificultad. Si hemos llegado al fondo y si hemos superado eso, eso te da como una energía, como una fuerza de decir, no, ya puedo, y entonces tomas, como usted ha dicho antes, un trampolín, mucha más fuerza para correr hacia adelante. Y en este encuentro con aquel santo anónimo Juan, ¿no? El sastre, que le entregó los libros de San Juan de la Cruz, y esto le iluminó, como usted acaba de explicar ahora, la fe. Entonces, dejémonos iluminar por Dios. Aunque haya cosas que no entendamos, hay veces que hay que leer primero para luego volver a leer y empezar ya, habiendo leído el final, podrás entender el principio. Si queremos ir entendiendo desde el principio, no vamos a entender nada. Por eso ahí la fe tiene una parte oscura, como usted acaba de explicar. En esa parte oscura es dejarse iluminar. Yo solamente tengo que ir pidiendo, haciendo, caminando. Entonces, Juan Pablo II, con San Juan de la Cruz, dejó que todo ese pensamiento penetrara en él y le fuera dando una orientación en su vida. Que luego, padre, como usted muy bien lo ha expresado, todos estos esfuerzos que fueron gigantescos para él han dado frutos a nivel del mundo entero, o sea, de sabiduría y de entrega en Juan Pablo II. Gracias, padre, por esta lección que usted ha extraído y que es muy práctica. No nos arredremos ante las dificultades cuando el objetivo merece la pena. Vamos a terminar el programa. Vamos a pedirle a nuestro compañero en el control, a Luis, que nos conecte con esta oración a Juan Pablo II desde NS Televisión y nos despedimos hasta otra edición del programa. Oración a San Juan Pablo II. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, protege a las familias y a cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios,
Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.